Amén. Dios le bendiga, mi amado hermano, en esta hermosa mañana, ya mero tarde. Amén. Bienvenidos a Unidos en el Amor de Cristo. Estamos pues realmente contentos de poder estar aquí en este día. Le doy gracias a Dios por otra oportunidad que me da de poder enseñar la palabra de Dios. Yo soy el pastor Josué Femat de la iglesia Creación Divina. Estamos localizados en el 1721 Saul Kleinfeld. 1721 Saul Kleinfeld, y es un honor poder estar aquí hablando con creyentes, con hijos de Dios, amén, y los que no son tendrán una oportunidad de poder aceptar a Cristo en esta mañana. Y si usted no ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, le está dando Dios una oportunidad en este día. Hable al 915-532-8518 y ahí va a estar alguien para poder contestar su llamada. Si Dios está hablando a su corazón a través de la enseñanza de este día, amén, a través de la predicación de esta mañana, porque la palabra de Dios es tan profunda, mi amado hermano, que no nomás la podemos leer simplemente por leerla, sino que necesitamos meditar en ella. Realmente, cuando la palabra significa meditar, es no solamente estar pensando en ella, sino hablarla, susurrarla, empezar a dejar que la palabra nos empiece a ministrar y que la palabra de Dios empiece a hablar a nuestro corazón. Amén. Y hablando de eso, hay un versículo en la palabra de Dios que a mí me gusta mucho, es uno de mis versículos favoritos. Se encuentra en Romanos capítulo 12, versículo 2, que dice que no me conforme a este siglo. No me conforme, no me haga del molde no me haga de la manera que el mundo está formado, sino que tengo que ser transformado por medio de la renovación de mi entendimiento. Ok, vamos a ver eso. No puedo yo conformarme a este mundo, pero ¿cómo lo hago para no conformarme o hacerme igual que este mundo? Tiene que haber una transformación de mi mentalidad, de mi manera de pensar. Para poder hacer esto, cuando yo empiezo a conocer la palabra de Dios, cuando empiezo a descubrir la palabra de Dios, entonces la palabra de Dios empieza a cambiarme a mí, a transformar mi manera de pensar. Y eso es muy importante. Por eso dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo llega y le dice a sus discípulos, para que ustedes realmente puedan ser mis discípulos, necesitan permanecer en la palabra. Necesitan meter palabra mía en ustedes, porque cuando ya la tengan ustedes, entonces van a conocer la verdad. Y cuando conozcan la verdad, eso será lo que los hará libre. ¿Libre para qué, mi amado? Libre para hacer las cosas que Dios predestinó para nosotros que nosotros hiciéramos. Porque cuando nosotros empezamos a transformar nuestra manera de pensar, cuando nosotros empezamos a meter palabra de Dios en nosotros, miren nomás lo que dice la última parte de este versículo, dice, yo puedo comprobar cuál es la buena voluntad de Dios en mi vida. No solamente la buena voluntad de Dios, sino la voluntad agradable y perfecta. ¿Qué sucede? Yo he conocido a muchas personas que dicen, pues es que, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pues para yo poder conocer la voluntad de Dios para mi vida, necesito meter palabra de Dios en mi vida. Yo no puedo ir con alguien más simplemente a preguntarle qué es lo que Dios le dijo de mí. Yo no puedo ir con mi pastor, con mi pastora, yo no puedo ir con mi mamá, con mi papá, con mi esposa. ¿Por qué? Porque ellos no fueron los que me diseñaron. Estuve hablando hace varias semanas aquí con el pastor Orlando Terrero, me invitó a predicar o a enseñar y tocamos un poquito sobre este tema, sobre cómo yo tengo que descubrir mi propósito en la vida, cómo yo tengo que poder descubrir lo que Dios quiere de mí. Y todo esto comienza, mi amado hermano, cambiando mi manera de pensar. Porque muchas de las veces yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Mi espíritu cobra vida. Y se oye todo muy bonito cuando yo digo, es que ya soy salvo. Pero ¿salvo de qué? ¿Salvo para qué? Porque puede haber muchas veces que puedo pasar todos los días de mi vida solamente en la puerta del reino de los cielos y no avanzar el reino de Dios a través de la predicación
del evangelio del reino, para que la gente sea transformada por medio de las cosas que Dios quiere hacer por medio de mí. Yo no puedo ser igual que alguien más. Yo tengo que ser conforme a la imagen de mi Señor Jesucristo, porque para eso yo fui predestinado, nos dice el apóstol Pablo en Efesios, que Dios me predestinó para que yo fuera hecho conforme a la imagen de su Hijo. Y para poder yo hacer esto, yo necesito empezar a cambiar mi manera de pensar, necesito empezar a cambiar mi manera de vivir, pero para que eso suceda, la palabra de Dios necesita primero estar dentro de mí. El pueblo de Dios es destruido porque no conoce a Dios. Puede ser usted una persona escogida, puede usted ser salvo, mas sin embargo el enemigo va a llegar y querer destruir su vida. ¿Por qué? Porque el diablo, mi amado hermano, no respeta la unción. Lo único que respeta el diablo es la autoridad. Si hubiera respetado la unción, nunca hubiera llegado a querer llegar y tentar a Jesucristo. Cristo, el ungido. Jesús, el Cristo, el ungido de Dios. Y Jesús tenía la unción, y aún llega el diablo y lo quiere tentar. Aún llega el diablo y lo quiere desviar de su propósito. Acuérdese lo que le dijo Jesucristo cuando llega Pedro y le dice: ten compasión de ti mismo. Le dice: ponte detrás de mí, Satanás, porque pones tu enfoque en las cosas del hombre y no pones tu mirada en las cosas de Dios. Y muchas de las veces el ser humano, siendo hijo de Dios, es tentado a poner su mente, su vista, su corazón en las cosas del hombre, por los problemas de la vida y las cosas que suceden, y quitan la mirada de Dios. Y la razón por la cual el ser humano puede quitar la mirada de Dios no es porque sea mala persona, sino porque perdió el enfoque y ahora tiene más palabra del mundo en ellos y menos palabra de Dios. Entre más yo pueda tener de Dios en mí, más yo me puedo enfocar en las cosas que son realmente importantes. Más yo puedo llevar a cabo mi propósito aquí en la tierra. Y por eso muchas de las veces nos desviamos y pecamos. Acuérdese lo que significa la palabra pecar. Significa errarle al blanco. En otras palabras, me desvié. Perdí el enfoque y comencé a hacer las cosas fuera de lo que yo fui diseñado para hacer. Empiezo a vivir en desobediencia, no haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Porque voy a tocar un poco lo que estamos hablando sobre fe. Porque para poder yo cambiar mi manera de pensar, primero necesito creer de la manera correcta. Miren nomás lo que dice la palabra de Dios. Dice que el que busca a Dios más vale que crea que Él existe. ¿Por qué? Porque Él es galardonador. Él premia a este tipo de personas. Dios anda buscando a gente que pueda creerle a Él. Porque como el hombre piensa en su corazón, tal es Él. Y eso es muy importante. Porque yo puedo afirmar cosas, pero vivir de una manera diferente. Por eso usted puede ver que la gente entra y sale de la iglesia, tiene problemas en decidirse si va a servir a Dios o no va a servir a Dios. Es un hombre o una mujer de doble ánimo. Hay división en su mente, hay una doble visión. Están apuntando y viendo para un lado y luego también voltean la mirada y ven hacia otro lado. Por eso es importante que usted, si va a la iglesia, busque una iglesia donde usted pueda recibir palabra de Dios, porque el pastor y la pastora y los maestros son los regalos que Dios nos dejó a nosotros como iglesia para edificación y perfección del pueblo. Es tan importante que usted vaya y reconozca y pueda entender la importancia de usted estar yendo y tener un pastor, un maestro, un mentor que lo enseñe y le enseñe la palabra de Dios.
Y el pastor, cuando empieza a enseñar, es un regalo de Dios hacia la iglesia para que la iglesia pueda ser edificada, construida, para que ellos vayan y vivan de acuerdo a la palabra que ellos están recibiendo. Pero para poder yo ser diferente, para poder yo ser la luz de este mundo, la sal de la tierra, necesito cambiar mi manera de pensar. Porque no me sirve de nada poder yo decir que Dios es bueno si nunca he comprobado su voluntad, que es agradable y perfecta en mi vida. De nada me sirve decir que Dios sana si Dios a mí no me ha sanado. Yo necesito traer las pruebas, traer evidencia para poder dar testimonio. ¿Sabe? Le enseñaba a la iglesia estas últimas semanas sobre el poder del Espíritu Santo y el ser bautizado dentro del cuerpo de Cristo. Porque dice la Biblia en Hechos capítulo 1 que cuando yo reciba el poder, cuando yo reciba el Espíritu Santo, yo recibiré el poder. ¿Poder para qué? Para poder yo dar testimonio, para ser testigo de Dios. Yo no puedo predicarle a las personas y no traer el poder de Dios en mí para presentar la evidencia de las pruebas que Dios ha hecho en mi vida. No puedo platicar y decirle a alguien que he escuchado las cosas que Dios ha hecho en otro lugar. Tengo que traer yo evidencia y prueba de lo que Dios hace. Por eso yo puedo ir a la iglesia y no recibir nada y después aburrirme y decir, bueno, pues es que algo está sucediendo aquí, esto allá. Y buscar excusa para todo. Pero dice la palabra de Dios que ninguno de nosotros tendremos excusa. Si yo no tengo una vida de oración, si yo no tengo una relación con Jesucristo, si yo no leo y estudio su palabra, entonces me estoy yo realmente limitando para poder yo ser lo que Dios tiene o quiere que yo haga en este mundo. Yo no le puedo echar la culpa a nadie más. Yo tengo que tener esa hambre, yo tengo que tener ese fuego dentro de mí para levantar la Biblia, abrirla y poder aprender para nutrir mi vida. ¿Sabía que menos del 10% de los hijos de Dios, de los cristianos, han leído la Biblia en su totalidad? Menos del 10%, mi amado hermano. Quiere decir que el 90% o más anda por el mundo solamente a lo que alguien más les va a decir o les va a enseñar. Y muchas de las veces estamos aprendiendo cosas que realmente no están edificando nuestra vida porque lo estamos levantando de todos y lo único que decimos es que dice la Biblia, ayúdate que yo te ayudaré. Y una de mis preguntas que digo, bueno, ¿qué versículo es ese? ¿Dónde dice eso la palabra de Dios? Porque empezamos a agarrar cosas y vivir de cierta manera, porque esa es la manera que nosotros pensamos, sin conocer realmente lo que la palabra de Dios dice. Y yo no puedo permanecer ignorante o nulo en cuanto a la palabra de Dios y esperar vivir una vida próspera. Si Dios es el gran yo soy, el proveedor, mi sanador, si Dios es el que me da paz, el que me da libertad, todas estas cosas son parte de mi salvación. Si yo no estoy viviendo en eso o no estoy disfrutando de lo que Dios tiene preparado para mí, entonces, ¿qué está sucediendo? Algo no está bien. Porque yo fui diseñado para ganar. Yo fui diseñado para que el mundo entero, mi amado hermano, mira nomás, está bajo el gobierno del ser humano. Dios en Génesis capítulo 1 llega y dice que Él nos puso para poder gobernar sobre toda su creación. Sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias. Es más, ni un árbol ni nada crecía. ¿Por qué? Porque el ser humano no estaba ahí para trabajar la tierra. Entonces yo tengo que entender que si a mí se me dio un nombre que es sobre todo nombre, y la autoridad de Jesucristo es la autoridad suprema de las cosas visibles y las cosas invisibles, y yo soy creado para ser conforme a la imagen de mi Dios,
y yo traigo el respaldo de Dios en mi vida, nada me es imposible. Entonces yo puedo comenzar a entender cuando dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy. Cuando dice la Biblia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando dice la palabra de Dios, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Esas cosas no solamente están aquí para hacerme sentir bien, sino que esa palabra se tiene que hacer realidad en mi vida. Pero para que se haga realidad en mi vida, yo necesito creerla. Ahí es donde está realmente lo importante, porque si yo no creo que soy lo que Dios dice que yo soy, entonces puedo estar repitiendo muchas cosas, pero ninguna de esas cosas tienen poder. ¿Por qué? Porque no van acompañado de fe. Porque no hay fe en mí. Puedo conocer y decir, pero si no tengo fe, puedo estar utilizando las cosas o las armas equivocadas en una batalla que requiere de algo diferente. Yo no puedo estar teniendo temor en mi vida y decir, es que Cristo me ama. No, necesito utilizar la espada de la palabra de Dios para poder echar fuera al enemigo de mi vida. Pero hay cosas que necesito cambiar en mi mentalidad primero, para no nomás irme de acuerdo a lo que he escuchado. Si yo me pongo aquí en esta mañana y empiezo a predicar, ¿usted cómo sabe que yo le estoy diciendo algo que es cierto o algo que tal vez no es cierto? Tiene que tener usted la verdad dentro de usted y conocer la palabra de Dios. Porque puedo leer un versículo de la Biblia y luego irme y hablar y predicar y enseñar algo totalmente equivocado, porque tomé el texto fuera de contexto y no entendí en su totalidad lo que la palabra me estaba diciendo. Y el pueblo, mi amado hermano, perece y es destruido por falta de conocimiento. Una versión dice, porque no me conocen. ¿Y cómo es que yo puedo conocer a Dios? Por medio de su palabra. Yo puedo conocer a Dios por medio de su palabra. Por eso este viernes, como nosotros vamos a tener el servicio el viernes a las 6, los invito, amén, que vayan y nos visiten, 1721 Creación Divina, amén, a las 6, Saúl Kleinfeld, Creación Divina, a las 6 p.m. 1721 Saúl Kleinfeld, Iglesia Creación Divina, a las 6 p.m. de la tarde, y el domingo a las 10 de la mañana. Si usted no tiene iglesia, vaya. Si tiene iglesia, vaya a su iglesia. Pero nosotros necesitamos empezar y comenzar, mi amado hermano, entendiendo la importancia del sacrificio perfecto que hizo Jesucristo en esa cruz, para que yo pueda querer y entender quién soy. ¿De dónde me sacó Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué significan volver a nacer o nacer de nuevo? Ahora yo que tengo a mi disponibilidad cuando nazco de nuevo, ¿qué significa poder cobrar vida? Cuando la palabra de Dios dice que Él vino a dar vida y vida en abundancia, ¿qué es vida? ¿Qué significa la vida? Porque Adán siguió viviendo cuando Dios le dijo que él iba a morir. Entonces es más que yo existir la vida, es algo más profundo y más y diferente. Porque yo fui trasladado de la muerte a la vida. Efesios capítulo 2 dice que yo estaba muerto en mis delitos y pecados, y ahora yo fui trasladado y estoy en vida. Todas estas cosas, mi amado hermano, son cosas elementales, pero profundas. Son principios que yo tengo que conocer. El arrepentimiento de obras muertas, la doctrina de bautismo, la fe en Dios, el día del juicio, todas estas cosas que habla Hebreos capítulo 6, para que yo pueda avanzar después, dejando estos rudimentos, estas enseñanzas elementales de la doctrina de Cristo, para yo poder seguir adelante.
Pero muchas de las veces desconozco este tipo de cosas. Muchas de las veces ignoro lo que es el arrepentimiento. ¿Sabe? El arrepentimiento simplemente significa cambiar mi manera de pensar. Arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Llegó Jesucristo diciendo, arrepentíos, cambien su manera de pensar. Y luego llegamos aquí a Romanos capítulo 12 y dice que yo tengo que ser transformado por medio de esa renovación de mi entendimiento. Porque si mi manera de pensar no cambia y sigo pensando como piensa el mundo y no como Dios piensa, ¿qué no dice la Biblia que es con la mente que yo le sirvo a Dios? Y que yo debo de tener la mente de Dios. Yo no le sirvo a Dios con mis emociones, no importa si hablo, grito, danzo, si mi mente no está en el lugar correcto. Por eso yo me pongo el yelmo de la salvación, para entender qué es lo que hizo Jesucristo por mí en esa cruz y quién soy yo en realidad. Si el pueblo de Dios pudiéramos entender quiénes somos, el poder que tenemos en Cristo para vivir una vida próspera, vivir una vida llena de propósito, el mundo cambiaría, mi amado hermano. Porque el mundo anhela la manifestación de los hijos de Dios. Hay gente que está esperándolo a usted, que usted viva de acuerdo a su propósito. Hay gente que está esperando que usted vaya y le predique. No lo invite a la iglesia, ahí ore por él. No le diga, si quieres ven a la iglesia para que oren por ti. No, usted ore por él ahí. Porque entonces él va a ver la evidencia y el ir a la iglesia solamente es el resultado de lo que pasó ahí afuera. El ir a la iglesia va a venir con gente como usted y como yo. Nos vamos a reunir los santos de Dios y va a haber una explosión de la unción de Dios, porque todos nos estamos juntando para alabar a Cristo. Estamos viviendo de una manera diferente. El problema que tiene muchas de las veces el ser humano es que pensamos que tenemos tiempo. Pensamos que tenemos tiempo para que las cosas empiecen a suceder. Pero la realidad de las cosas, mi amado hermano, es que no hay tiempo que perder. Lo que yo siembre en este mundo, lo voy a cosechar. Por eso dice que yo tengo que empezar a sembrar allá. Porque yo voy a tener que darle cuentas a Dios por las cosas que hice en este mundo, las decisiones que tomé en este mundo, pero también las cosas que no hice. Porque yo no nomás puedo llegar y decirle a Dios, Señor, gracias por haberme salvado. Yo tengo que presentar y llegar y decirle, Señor, mira lo que hice con el talento, con el don que tú me diste. No fui desobediente a mi propósito, sino que tú me diste 10, ahora ya convertí en 20. Tú me diste 5, ahora lo convertí en 10. Lo multipliqué el 100 por 1. Recuerde esto y con esto ya les voy a cerrar un poco. Yo no puedo sembrar, mi amado hermano, algo al 30% y esperar cosechar al 100. Yo no puedo entregar parte de mí a Dios y esperar que Dios llegue y empiece a cambiar mi vida cuando yo no estoy transformando mi manera de pensar por medio de la palabra. ¿Qué no dice en la palabra de Dios que Él me limpia por medio de su palabra? Es que yo no sé qué hacer. Pues hay que comenzar a meter palabra de Dios para poder conocer la voluntad de Dios. Empezar a analizarme a mí mismo. Tiene que haber una introspección para poder yo saber cuáles son mis dones, cuáles son mis talentos, cuáles son mis habilidades, cuál es mi propósito, qué es lo que voy a hacer, cuál va a ser mi enfoque, qué es lo que va a pasar en mi vida. ¿Qué es lo que va a suceder en mi vida después de que Cristo ya me salvó? Porque no nomás me salvó por salvarme. Él me salvó con un propósito para impactar a todos aquellos que están a mi alrededor. Pero ¿cómo lo hago? ¿Por medio de mi trabajo? ¿Por medio de la predicación? ¿Por medio de la enseñanza? ¿Por medio de mi estilo de vida?
Porque yo para anunciar el evangelio no necesito estar delante de un púlpito. La gente va a poder ver mi manera de vivir y saber que yo soy diferente. Reconocer que hay algo dentro de mí que me está empujando a vivir una vida exitosa, a vivir una vida llena de propósito, a no perder el tiempo, sino ser diligente ante las cosas de Dios. Pero primero tengo que ser diligente en las cosas que no son mías. Porque si soy fiel en lo ajeno, entonces yo voy a recibir lo mío. Pero todo eso tiene que ver con mi mentalidad. Todo eso, mi amado hermano, tiene que ver con la manera en que yo pienso. En la manera que yo estoy viviendo mi vida, simplemente es un reflejo de mis pensamientos y de mi fe. ¿Qué es lo que yo estoy creyendo? ¿En qué me estoy enfocando yo? ¿Qué es lo que toma la mayoría de mi tiempo? ¿Dónde es donde estoy poniendo mi visión? Ahí es donde yo tengo que enfocarme a ver si mis prioridades realmente están donde deben de estar. ¿Cuánto tiempo yo paso estudiando la palabra de Dios? Y vamos a hacerlo en porcentajes. En 24 horas tomo tanto tiempo de mi vida para buscar a Dios. Mi amado hermano, se nos acabó el tiempo. Ya nos queda un minuto solamente. Le doy gracias a Dios por darme la oportunidad de estar aquí una vez más con ustedes. Le doy gracias a Dios que nos da la oportunidad de compartir su palabra para que seamos edificados juntos. Los invito a la iglesia este viernes. Iglesia Creación Divina, 1721 Saúl Kleinfeld, a las 6 de la tarde, 6 p.m. este viernes. Y luego después el domingo de resurrección, a las 10 de la mañana. Amén. Véngase, gócese con nosotros. Lo esperamos, lo amamos. Dios lo va a bendecir y vamos a crecer en el conocimiento de Dios. Amén. Dios me los bendiga.